Efesios capítulo 3, versículo 1. Hasta acá, Dios ha estado hablando a la iglesia, nos ha estado conversando a través de la vida del apóstol Pablo, de los labios del apóstol Pablo, nos ha estado hablando de lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos sacó de la oscuridad. En el versículo 2 termina diciendo que fuimos enemigos, ¿cierto? Éramos extraños, éramos avenedizos, no pertenecíamos. Y ahora pertenecemos. El Señor nos hizo parte de una gran familia. Y me llama mucho la atención porque el último versículo del capítulo 2 dice que ese cuerpo constituido, construido con el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Dónde están los apóstoles y los profetas? ¿Dónde los conseguimos? Dígalo. En la palabra de Dios, en la Biblia. Dice el fundamento de esa construcción. Dice los apóstoles, fundamentados en los apóstoles y los profetas. Dice como base angular, y como base angular Jesucristo. Eso es la iglesia. Tú y yo, si hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, pertenecemos a este gran diseño de parte del Creador llamado iglesia, a esta gran familia de familias. ¿Ok? Cada uno de nosotros pertenecemos a esta gran familia de familias. Ahora bien, usted se preguntará, qué bueno, Dios me rescató. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ok? ¿Para qué el Señor me trajo entonces y Dios me dio la salvación? ¿Para que viniésemos los domingos solamente a la iglesia? ¿Para que entonces pertenezcamos a un club social llamado Iglesia Dios Admirable Charallave? ¿O a cualquier otra iglesia? ¿Para qué Dios te rescató? ¿Para qué Dios me rescató de las tinieblas? ¿Para qué me hizo ahora partícipe y me hizo parte de esta gran familia? De eso vamos a hablar, Efesios capítulo 3. Para eso que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Amén. Y yo he titulado este sermón: tu identidad determina tu actividad. Tu identidad determina tu actividad. ¿Cómo es eso, pastor? Sencillamente, quien eres determina lo que haces. Quien eres determina lo que haces y cómo lo haces. Entonces necesitamos revisar, y es lo que el apóstol Pablo acá nos habla a cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos en Cristo? Porque muchas personas, yo creo que Pablo tenía la misma preocupación que muchos tenemos hoy. Lamentablemente hoy en día tenemos una iglesia presente, como muchos padres en sus casas, pero ausente a la vez. Tenemos una iglesia en la tierra, pero no está haciendo su función. Tenemos una iglesia, personas que han sido rescatados por la sangre de Jesucristo, que hemos sido reconciliados con Dios, pero lamentablemente no sabemos qué estamos haciendo. Me preocupa mucho como pastor que todavía haya personas que están en este lugar y lo que están es evaluando si la música es buena, si el aire acondicionado está bien, si me cae bien el gordito, el negrito o el flaquito, porque si no me voy para otra iglesia. Y se han desenfocado de lo que verdaderamente Dios quiere en tu vida. Te lo voy a decir así sencillo y con todo el amor del mundo. Sea aquí o sea en otra congregación con otro nombre y otras formas, pero enfócate en Cristo. Sé iglesia, por favor. Sé iglesia. Amén. Porque si no va a pasar lo que dice nuestro hermano ahí, Santiago Benavides, en esta canción.
Sino entonces esta gente que está envuelta en oscuridad son los que se van a convertir en los consejeros. Es lo que se van a convertir en lo que nosotros debemos hacer. Efesios capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño que todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Siempre me cuesta decir esa palabra, inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, porque por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Al leer este texto por encima, quizás suena un poco enredado, porque el apóstol Pablo usa unos términos, por supuesto en griego, pero unos términos muy teológicos que hay que profundizar. Pero para eso estamos acá, para poder estudiar la palabra del Señor como es, y sacar y sustraer la enseñanza que Dios tiene para tu vida hoy. Dios tiene grandes cosas para decirte hoy. ¿Por qué? Porque tu identidad va a determinar lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Muchas veces nosotros decimos y nos llenamos la boca diciendo: el Señor me llamó para la alabanza y gloria de su nombre. Pregunto, ¿tú estás haciendo lo que estás viviendo en tu vida? ¿Está alabando y glorificando el nombre del Señor Jesús? Ahí te dejo esa pregunta para que reflexiones. Muchos de nosotros decimos: Dios me llamó, y el propósito de Dios para mí como iglesia es que yo predique el evangelio a toda criatura. Pregunto, ¿lo que tú estás haciendo está determinando tu identidad o está determinado por tu identidad? Son preguntas que quiero que reflexionemos como cuerpo, porque fíjate, la espada de Dios es de doble filo, hermano. Día a día, cuando uno prepara la predicación, al primero que le está preguntando estas cosas es a mí mismo. Yo estoy haciendo el trabajo que Dios me mandó a hacer. Y muchos de ustedes dirán: no, claro, usted es el pastor. Óigame, puede ser que yo sea el pastor y tenga el cargo de pastor y no esté haciendo el trabajo que Dios me mandó a hacer. Porque un cargo no determina la actividad. No la determina, no. Lo que determina lo que hago es precisamente, óyeme, mi identidad, quién soy,
comprender quién soy me va a llevar a comportarme y a tomar acciones en lo que precisamente soy como hijo de Dios, como persona. Amén. Comenzamos entonces, número 1, en Cristo. En Cristo eres parte de su pueblo. ¿Cuántos lo dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dice el apóstol Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo está diciendo y está escribiendo desde la cárcel. Pablo está determinando, está diciendo: mire, Pablo en Cristo, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de ¿quién? De Cristo. Óyeme, no era prisionero de los romanos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién tenía preso a Pablo? Los romanos. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cómo es que Pablo dice que ahora es prisionero de Cristo? ¿Por qué? Porque su identidad determina lo que hace. Óyeme, de Cristo. Eso es un estado, hermano, que no puede ser afectado por las circunstancias. Pablo se consideraba: mi estado es estar en Cristo. Y si estoy preso, estoy en Cristo. Soy un preso de Cristo. Estoy pasando trabajo, bueno, porque estoy en Cristo. Eso se llama identidad, hermano. Identidad. Pablo pudo haber dicho: oye, aquí estoy preso, hermano, y le estoy mandando esta cartica, preso por estos vagabundos del gobierno, esta gente del reino ahí de los romanos, qué malicia. Oremos para que... No, la identidad del hombre era: estoy en Cristo. Y desde la cárcel, óigame, yo no he estado preso nunca, gracias al Señor, y espero no estarlo en el nombre de Jesús. Pero quien sí ha pasado por ahí comprende lo difícil que es estar en Cristo estando preso. Lo difícil que es aceptar esa identidad y mi estado como cristiano estando preso. Por eso es que la Biblia nos dice que tengamos misericordia del preso, porque es difícil. Y te voy a explicar solamente una cosita por qué es difícil. Es porque tu mente está ociosa todo el día, preso, metido en un lugar, y tu mente nunca se detiene, y tienes tantas cosas en que pensar. ¿Y qué dice por ahí el dicho? Una mente ociosa, ¿cómo dice? Una mente ociosa es el taller del diablo, hermano. Y cuando tu mente está desocupada, eso empieza y piensas en muchas cosas, y se hace tan difícil concentrarse en el Señor. Ah, qué sabroso es estar en la libertad y venir todo el tiempo a la iglesia, ¿verdad que sí? Y cuando quieras agarras la Biblia y la lees. O si no, te metes en internet y bajas una predicación. O si no, prendes algo o te bajas un podcast o te metes y le ves la predicación del domingo porque no viniste el domingo a la iglesia, es por YouTube. Las libertades te dan esas ciertas beneficios. Pero Pablo estaba ¿dónde? Preso en Cristo. Eso a mí me da ánimo, hermano. Él se ubica a sí mismo como prisionero de Cristo. Qué gran bendición. Ahora bien, les dice: yo estoy aquí por cada uno de vosotros. Dice: por vosotros los gentiles. Ok, estoy preso, pero por predicarle el evangelio. Y eso es precisamente lo que Pablo está diciendo ahí. Ahora, si revisamos del versículo 2 al 5, dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. ¿Cuál es la palabra que más se repite en esos versículos? ¿Cuál es la palabra que más se repite? Misterio. Misterio. Bueno, ¿cuál es el misterio? Pues
Hay un misterio ahí. Y Pablo está diciendo, se me fue revelado un misterio. Se me fue revelado. Esa palabra que dice misterio se refiere al secreto. Hay un secreto que se me fue revelado. Y cuando está hablando dice el versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia. Administración. Wow. Diga conmigo, wow. Dígale que está al lado suyo y véale la cara y dígale, wow. Agréguele ahí administración, diga, wow. Esa palabra en griego, administración, es plan, tarea, administración. ¿Tú sabes por qué yo digo wow? ¿Por qué me sorprende? Porque tenemos un Dios ordenado, que tiene un plan, una administración. Y esto le tumba la tesis a mucha gente que cree que Dios es un Dios de desorden, hermano. O que esto que usted está viviendo son las casualidades de la vida. Ay, es porque se alineó Venus con Marte y Dios me bendijo. Y todo se lo deja a la suerte. Miren, en el nombre de Jesús, yo quiero erradicar de tu mente todo pensamiento de casualidad y de suerte en el nombre de Jesús. Tenemos un Dios organizado, un Dios que tiene un plan, una administración, algo que le reveló a la humanidad a través de los profetas y los apóstoles. Y por eso es que Pablo le dice, esta iglesia tiene que tener el fundamento de los profetas y los apóstoles, porque ahí está el plan. Dios es un Dios administrado. Hoy en día están surgiendo unas iglesias, no las iglesias orgánicas, las iglesias caseras. Yo estoy de acuerdo que se hagan grupos pequeños en las urbanizaciones. Pero hay mucha gente que hoy en día dice, hermano, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y dónde te congregas? No, yo no me congrego. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor, no es la voluntad de Dios que yo vaya a una iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Eso está surgiendo por ahí. Aquí en Charallave había una que se llamaba algo como La Ramita, algo así se llamaba hace unos años atrás. Las Ramas, algo así. No se congregaban en iglesias, no tenían pastores, no tenían líderes. Los pastores eran los jefes de la casa, los padres. Yo creo que eso desapareció, pero tengo años que no oigo de ellos. Eso era lo que se llama un movimiento de iglesias orgánicas. Eso va en contra de lo que está diciendo la palabra del Señor. La palabra me está diciendo que Dios es un Dios administrado, que Dios cumple con un plan que estableció, y se lo voy a demostrar. Hermano, el misterio revelado, el evangelio. ¿Usted sabe qué es el evangelio? ¿Y cuáles son las buenas nuevas? ¿Y cuál es la palabra de Dios? ¿Qué más? Jesucristo solamente. Usted tiene que saber cuál es la esencia del evangelio, hermano. ¿Cuál es el plan perfecto? No me deje así. ¿Y cuál es la vida de obra de Cristo? ¿Qué vino a hacer Cristo? Usted necesita una hora para explicarme eso. ¿Cuánto necesita para explicar el evangelio? Se lo voy a dar aquí en menos de 5 minutos. Jesús fue enviado por Dios. 2, anduvo haciendo bien a todos mientras estuvo en la tierra. 3, murió pero resucitó. 4, nos ordenó que predicásemos este mensaje. 5, Él es juez y perdona al que cree y se arrepiente. Y número 6, todo esto estaba planificado por el Padre. Ese es el evangelio.
Ese es el evangelio, la esencia del evangelio. En griego se le llama querigma, proclamación. Y eso fue lo que el mismo Cristo vino a hablarle a la humanidad. Luego los apóstoles lo reprodujeron. Usted tiene que saber, hermano, rápidamente, para explicar el evangelio a las personas. Se lo repito otra vez para que lo anote. Número 1, Jesús fue enviado por el Padre. Ponga ahí entre paréntesis, enviado. Número 2, anduvo haciendo bien a todos. Hizo obras de amor aquí en la tierra. Número 3, Él murió, pero resucitó. Ponga entre paréntesis, resurrección. 4, nos ordenó que predicásemos este mensaje. Proclamación. 5, Él es juez, dice por ahí, de vivos y de muertos. Como lo dijo Pedro, se lo dijo a Cornelio. Dice, y perdona al que cree y se arrepiente. Ponga entre paréntesis, perdón. Y número 6, todo esto estaba predicho o planificado. Amén. Mi hermano, que usted ha aceptado a Cristo como Salvador personal, usted es parte de un plan. Usted no es parte de la casualidad. Ahora sí, dígale que está al lado suyo, wow, eres parte de un plan. Díselo ahí. Vamos, despiértalo ahí, dile, hermano, eres parte de un plan. ¿Tú sabes qué? Hoy en día muchos batallan, inclusive hasta dentro de nuestras propias iglesias, con las ansiedades, el pánico y la depresión. Tú sabes, por una mala teología del evangelio. Tenemos gente metida dentro de nuestros edificios, nuestras congregaciones, que no saben qué hacen ahí. Pero la palabra de Dios, óyeme, entender el evangelio te debe dar a ti la alegría y la convicción de quién eres tú en Cristo Jesús. Los muchachos de alabanza, el director me pasó el listado del repertorio para estos meses, porque yo superviso todo lo que se canta y lo que pasa acá, hermano. Y esto que cantó Francisco hace rato se llama Decláralo. Cuando yo vi el título, la iba a volar de tajo. Y es como que decláralo, chico. Pero yo, una de las cosas que he hecho disciplina en mi vida es no dejarme manipular por mis prejuicios. Y yo voy a escucharla. Cuando empecé a escuchar la letra de esta canción, yo dije, oye, interesante. Yo no sé si está por aquí, Francisco, esa letra. ¿Dónde está? ¿Qué haces tú por ahí con esa letra, muchacho? Yo nada más le voy a leer el coro. Dice, decláralo que Dios sigue siendo el Señor y solo Él tiene todo el control. Cristo el Señor. Decláralo. Queremos más de su amor y se deshace todo el dolor. Cristo es Señor. Esto merece ser declarado. Eso merece. Ese es el evangelio que merece ser declarado a los cuatro vientos. He visto su reino. Me dio libertad. Conozco su nombre. Él cubrió mi maldad. Nuestro tesoro eres tú, Cristo Jesús. He visto su gloria.
Él es la verdad. Cielo y tierra lo declararán. Nuestra esperanza eres tú, Cristo Jesús. Decláralo. Amén. Declare eso con fuerza. No se ponga a estar declarando lo que no está en la Biblia, hermano. Usted declara lo que no está en la Biblia y eso se queda ahí en puras palabras. Pero cuando usted declara estas verdades, usted, hermano, adquiere, se suma a la identidad suya y sigue creciendo en el nombre del Señor. Muchos batallan con la ansiedad y el pánico, la depresión por una mala teología. Fíjate lo que dice el versículo 6. Quiero llevarte a ese versículo rápidamente. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio? Versículo 6. ¿Lo podemos leer? ¿Que qué? ¿Somos qué? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Aleluya. Que los gentiles, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el misterio? Que somos miembros. ¿Y qué más? Coherederos, herederos con otro. Heredar significa recoger la sucesión de otro o sacar los caracteres de sus progenitores. Herencia, bienes que se transmiten uno por sucesión, tendencia natural a reproducir los caracteres de nuestros antepasados. Esa es la herencia. Mi hermano, cuando la Biblia dice que tú eres coheredero, óyeme, hay un bien que tienes que recoger. Hay un bien que es tuyo. Hay un bien que es tuyo, hermano. Hay un poder de parte del Señor que estás heredando junto con esta gran familia. Hay mucha gente que dice por ahí: ay, yo soy un perro muerto. No, no, no. Soy la garrapata leprosa de un perro muerto. Óyeme, y no significa que es que nosotros vamos a andar, tú sabes, como pavos reales. Significa que nosotros admitamos que aunque soy un bicho muerto, el Señor, experto en recuperar bichos muertos, ¿qué me dice Efesios? Me resucitó juntamente con Él. Amén. Óyeme, y ahora no vuelvo a muerto, ahora vuelvo a santo. Ahora vuelvo a hijo de Dios y a hija del Señor. Por su misericordia. Sin Cristo no servía, pero con Cristo ahora estoy en victoria en el nombre de Jesús. Amén. Miembro, dice, parte de un todo, un individuo que forma parte de una comunidad o de un cuerpo. Copartícipe, que participa con otro en alguna cosa. ¿Y qué dice la palabra del Señor ahí? Que participamos ¿de qué? ¿De qué? De las promesas en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Hermano, usted no es un evangeliquito. Usted no es cualquier cosa. Usted es el hijo del Dios viviente, del creador del cielo y de la tierra. Óyeme, aquí hay gente que necesita escuchar eso con fuerza, porque el enemigo le ha metido en la cabeza tantas cosas que no son. Usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. Cuando mañana salga a la calle, salga con su mente, con su frente en alza. No porque usted es un hombre o una mujer orgullosa, sino porque usted es un hombre que se humilla ante la presencia del Señor. Pecador, posiblemente pecamos. Pero ¿sabe qué? Puede, aunque a veces pequemos, la Biblia me dice que yo tengo un título y se llama que soy apartado, soy santo,
porque Dios es santo. ¿No lo dijo el Señor? Sed santo. Pastor, pero pecamos. Si usted me viera por un huequito. No, te está viendo el Señor, no te estoy viendo yo. Y sin embargo el Señor te sigue diciendo: sed santo. Te está impulsando a que lo seas, pero también te está diciendo: lo eres, Dayana. Sed santo. La santidad es necesaria porque sin ella nadie verá al Señor. Entonces, Dios no deja de ser Señor. Y fíjense que en el versículo 7 dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Antes de entrar en el tema del versículo 7, muchas veces nos conseguimos con gente que sencillamente no quieren, no buscan de Dios, no quieren buscar de Dios. Es más, hay gente, ¿cómo se le dicen a la gente que no cree en Dios? Hasta su nombre, el título que le dan, tiene a Dios incluido. Porque ese ateo significa sin Dios. Y aunque ellos no quieran, Dios está ahí. ¿Sí está entendiendo? Mire, por más que usted quiera, mire, yo le voy a decir algo. Por más que usted pelee con su papá, con su mamá, jamás usted va a dejar de ser hijo o de ser hija, o de ser padre o de ser madre. Jamás. Por más mal que se porte ese muchacho, esa muchacha, esa relación va a estar ahí. Quizás la comunión se ve deteriorada, pero papá va a estar ahí. Yo no sé si cuántos saben cómo surge la historia del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es sencillo, es un impuesto que se tenía que pagar en las comarcas. Si un territorio era de un rey, sencillamente este territorio mío, esta nave que está aquí es mía, y esta nave que está aquí es de Javier, y así sucesivamente. Bueno, los que están aquí en esta nave me pagan un impuesto a mí, y eso era obligatorio. Y si no me pagaban el impuesto, yo mandaba a uno de mis soldados allá: Carlos, quítemele la cabeza a Luis, pues no paga impuestos. Así es que surgió el impuesto sobre la renta y sigue hoy en día. Claro, no tenemos hoy en día reyes, pero el mismo Señor le dijo a los discípulos: páguenle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Porque eso es algo que impuso el hombre y listo, y sencillamente hay que obedecerlo. Ajá, pero el hecho de que tú digas: pero es que yo no estoy de acuerdo en pagar el impuesto. Bueno, pero tienes que pagarlo igual. A mí me da risa, yo no sé, cuando hace tiempo yo me acordaba de muchacho, salía la factura a veces de CanTV exorbitante. Bueno, ¿y qué pasó? Esa es mi mamá. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Quién llamó? ¿Y por qué esta factura tan alta? Y cuando tú ibas a llevar el reclamo a CanTV, ¿qué te decían? Pague primero para que su reclamo proceda. Pero ¿cómo voy a pagar si me están cobrando de más? No importa, señora, pague primero y su reclamo procede. La única opción era lo que muchos hacían: dejaban perder la línea, no tenía más el beneficio. Pues fíjense, eso es algo humano. Lo mismo sucede con Dios. Dios es tu Dios, quieras o no quieras. Dios es tu Padre. Para lo que hemos hecho a Dios nuestro Padre, quieras o no quieras, estés pasando la circunstancia que estés pasando, tú eres hijo e hija de Dios, quieras o no quieras. ¿Y sabes qué? Las promesas del Evangelio te perseguirán
todos los días de tu vida, quieras o no quieras. Porque Dios sigue siendo amor. Amén. Pero también dice la Biblia que es fuego consumidor. Y ese también es parte de ser padre. Porque óigame, yo recuerdo de mi papá los viajes al Junquito a comer cochino frito. Uy, qué rico. 7 chamos, nos íbamos en un Malibú y se paraba ahí en el Junquito y compraba cochino frito y lo ponía ahí en el capó del carro. Y mi papá decía, coman, y uno pegaba 2 carreras y venía a comer y seguía corriendo. Y eso para mí es inolvidable, es un recuerdo que lo tengo aquí en mi mente. Pero también recuerdo cuando mi papá se sacaba la correa y me daba suapa. Y le puedo casi decir por qué en cada una de las ocasiones. Porque recuerdo el amor de mi padre, pero recuerdo el amor de mi padre en los momentos felices, complaciente, pero también recuerdo el amor de mi padre en los momentos de corrección. Y gracias a esa corrección estoy aquí parado frente a ustedes hoy. Amén. Gracias a eso. Gracias a cada correazo que papá me dio. Y gracias a cada correazo que papá eterno, celestial me da, usted es que puede pararse al frente de sus hijos y dar ejemplo. Porque Él nos ama, amén. Mi querido hermano, Dios no deja de ser Señor y Rey porque alguien no quiere que lo sea. Dice el apóstol Pablo, dice el versículo 7, del cual yo fui hecho siervo del evangelio, ministro. ¿Sabes qué? Dios te salva por su gracia. Dios te llama por su gracia. Y a Dios le sirves por su gracia. Dios te salva, Dios te llama y a Dios le sirves por su gracia. No es porque tú eres chévere. No es porque te digo, oye, pero mira, pero no, aquí el papá de los helados es Alexander. No, hermano, aquí el papá de los helados se llama Jesucristo, es Dios. Y estoy parado aquí frente a ustedes por la gracia de Dios, se lo acabo de decir. Es por la gracia y la misericordia. Y el apóstol Pablo lo estaba diciendo ahí. Ahora, en segundo lugar, ya la segunda parte de nuestra identidad es que en Cristo tenemos un apropiado crecimiento. Ve al versículo 8. ¿A quién ven ahí? Al apóstol Pablo, versículo 8, hermano. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Usted dirá, oye, pero ¿qué pasó? La autoestima de Pablo estaba por el suelo, ¿vale? Claro, eso era porque estaba preso el pobre hombre. No. El apóstol Pablo aquí está diciendo algo maravilloso que debemos entender, hermano. Y entender de manera espiritual. Soy menos que el más pequeño. ¿Sabes qué? Si quiere, anótelo ahí. Hay evidencia que estás madurando en Cristo cuando vemos este tipo de actitudes como Pablo. Cuando usted ve a una persona que es humilde, usted dice, wow, está madurando. Yo siempre me pregunto, ¿por qué mi mamá, para enseñarme la tabla de multiplicar, me pegó con la cotiza y la chola? Y resulta que a mis nietos les daba caramelo. Alguien que me explique eso. Abuelo, por favor. ¿Qué le hicimos? Nos odian.
No, yo le tengo la respuesta. ¿Por qué? Explícame. ¿Por qué me pegaste cuando pequeño? Estoy reflejando, tengo un trauma aquí. ¿Por qué a los hijos nos dieron hasta con el tobo y a los nietos le dan caramelo? Yo le tengo la respuesta a eso. ¿Sabe qué es? La madurez. Bien bonito, pues. Nos la tuvimos que calar nosotros. Con los hijos muy bien, hermano. Con los hijos estábamos aprendiendo. En cambio, con los nietos ya tenemos la madurez. Ya sabemos que a golpes nos enseña. ¿Sí está entendiendo eso? Y es lo que Pablo vemos reflejado en esta expresión de Pablo aquí. Mire, yo hice ahí un pequeño estudio más o menos de Pablo. Mire, mientras más tiempo pasamos con el Señor, nuestras actitudes van cambiando. Mire lo que pasó con Pablo. En Filipenses capítulo 3, del versículo 3 al 6, ahí vemos a un Pablo. Yo no sé, Gabriel, si puedes ponérmelo por ahí, por favor. Filipenses 3, 3 al 6. Dice, en cuanto a celo, es el versículo 3, por favor. Dice, porque nosotros, ¿qué le está diciendo ahí? ¿Somos qué? Circuncisión. Qué orgullo. Dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Qué bueno, Pablo. Es evangélico Pablo. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Ahí se me descarrió el hombre. Empezó a ver la carne. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Versículo 5. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Súper religioso, pues. El Papa y él. Tipazo, vale. Vamos a ver ahora qué dice Efesios 3:8. Ahí lo estábamos leyendo. ¿Qué dice? ¿Qué me le pasó a Pablo? Soy menos que el más pequeño. Pero vamos a ver otra. Primera de Corintios 15:8. Primera de Corintios 15:8. ¿Qué dice? A ver. Dice, y al último de todos, como un abortivo. ¿Qué me le pasó a Pablo? No era hebreos de hebreos, pues. Ahora resulta que es un abortivo. Y ya en sus últimas cartas, en Primera de Timoteo 1:15, mire lo que dice Pablo. Primera de Timoteo 1:15. A ver. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué dice? Yo soy el primero. No dice yo fui, yo soy. ¿Qué me le pasó a Pablo? Denle ese aplauso al Señor. ¿Tú sabes qué pasa? Que mientras más conocemos y experimentamos el Evangelio, más conciencia obtenemos de la santidad de Dios y de mi propia condición. Mientras más andas con Dios, más te das cuenta cuánto te hace falta de Él. Amén. ¿Cómo puedo conocer que estoy caminando bien con Cristo? ¿Tienes un mayor conocimiento de Dios y sus atributos? ¿Tienes una mayor conciencia de tu naturaleza
que necesita ir transformándose y demuestro acciones concretas en ese proceso. Empiezas a comportarte de manera diferente. Mamá, pero no consientes a ese muchacho. A mí me dabas hasta con la manguera de la lavadora. Y el abuelo dice, o la abuela dice, es que me equivocaba contigo. En cambio, a este niño voy a poner de mi parte para que sea bien criado. Madurez. Madurez. ¿Estás creciendo? Y termino con esto. En Cristo nuestra participación, nuestra audiencia, a propósito del versículo 3 en adelante, versículo 9 en adelante, dice: de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos. Dispensación significa participación. Ahí, ¿cuál es la participación de ese misterio? ¿Para qué? El Señor nos hizo ¿qué? Coherederos, miembros y copartícipes. ¿Para qué? Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quiénes somos responsables de hacer conocer la multiforme sabiduría de Dios? Diga: es mi responsabilidad. Oye, hasta los ángeles, Pablo estaba diciéndole ahí: miren, ni los ángeles escapan de tu buen ejemplo que tienes que darle, o de tu mal ejemplo, porque también hasta con los malos ejemplos se enseñan, claro que sí. Nosotros tenemos la responsabilidad como iglesia de mostrar la multiforme, conforme al propósito eterno. Y el versículo 12 y 13, mi hermano, en Cristo hay beneficios de ser pueblo de Dios y hay una utilidad en tus aflicciones. Hay utilidad en tus aflicciones. Fíjate lo que dice la palabra del Señor, el versículo 12: en quien tenemos ¿qué? Diga conmigo, ¿qué? ¿Y qué más? ¿Con qué? La palabra seguridad es parresia, y eso es confianza para hablar, o sea, valor para abrir mi corazón. Esa es la palabra confianza en ese ahí que está usando. Esa parresia usted la tiene en Cristo Jesús. Confianza para poder hablar. Pero dice otra expresión que se llama acceso. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Confianza. Acceso con confianza. Mire, no es lo mismo accesar a estar en un sitio sin confianza que estar con confianza. Cuando usted es un invitado, usted tiene acceso con confianza. Venga, pase adelante, usted tiene aquí, siéntese por favor, VIP. Pero cuando usted se mete de arrocero en una fiesta, ¿tiene acceso con confianza? ¿No saben qué es arrocero? Yo sí sé bastante de eso. Bueno, para los que me están viendo allá afuera, le voy a explicar. Arrocero es cuando no se invita a alguien a un lugar y se mete y tiene acceso pero sin confianza. Está coleado. No, porque ahora hay que usar el lenguaje internacional. Pero la Biblia me dice que tenemos ¿qué? Acceso ¿a qué? ¿Qué dice ahí el versículo 12? El versículo: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. ¿En quién? En Él, compadre. Usted no tiene que estarle pidiendo a más nadie. Pídale directo a su Señor.
Usted tiene acceso con confianza. Usted no es más arrocero ni arrocera. Pídale a Dios que Él va a escucharle. Él va a escucharle. Y fíjense lo que dice el versículo 13. Por lo cual pido, dice Pablo, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. ¿Por qué? Las cuales son, ¿qué? Vuestra gloria. Mi querido hermano, las aflicciones suyas son la gloria de los demás. Cuando usted está pasando por circunstancias difíciles, sus aflicciones se convierten en la gloria de otros. Y por eso Pablo le dice, mira, por todo esto que le estoy explicando, no sufran, vale. Disfruten ser hijo de Dios y hagan las cosas bien para Dios. No es que tienes que dejar de tomar porque la religión te lo prohíbe, no. No es que tienes que dejar de fumar porque la religión o porque el pastor dijo que no podía fumar. No es que usted no bebe, no fuma y usted se porta bien. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho todo eso por nosotros. Y como un corazón agradecido, yo voy a hacer las cosas bien. No porque otro me lo prohíbe, sino que yo me comporto bien porque soy un hijo y una hija de Dios. Porque mi identidad determina mis acciones.